Cuando José llegó al antiguo Egipto, inicialmente sirvió en la casa de Potifar, un comandante del faraón. Durante su estancia en Egipto, después de actuar fielmente en la casa de Potifar, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y, como resultado, terminó en prisión. José permaneció muchos años en prisión hasta que fue liberado para interpretar los cuentos del faraón. Gracias a su capacidad para interpretar estas historias, llegó a ser gobernador de todo Egipto, cargo de gran autoridad e influencia. Durante este periodo, José tuvo 2 hijos a los que llamó Manasés y Efraín. En este video te invito a descubrir las raíces y orígenes de Manasés y Efraín, los hijos de José, y cómo estas figuras se originaron en las tribus de Israel. Exploraremos el origen oculto de Manasés y Efraín, así como la fascinante historia de estos hijos de José y las tribus que descendieron de ellos. Cuando José era gobernador de Egipto, se casó con una mujer de origen semita. Aunque en Egipto era conocido como Safnat Panea, su esposa Asenat era de ascendencia egipcia, descendiente de Cam, a través de la tribu de Misraim, el pueblo egipcio. Con Asenat, José tuvo 2 hijos. El primero fue Manasés y el segundo Efraín. El nombre Manasés en hebreo y arameo es Menashe. Según el libro del Génesis, fue el primogénito de José y Asenat. Ella, como mencionamos, era una mujer egipcia, dada a José como esposa por el faraón, y era hija de Potifera, un sacerdote de Manasés nacido en Egipto antes de la llegada de sus hijos de Israel desde Canaán. Según Génesis 48:5, el padre de José, Jacob, adoptó a los hijos de José, Manasés y Efraín, para compartir la herencia de Jacob equitativamente con sus propios hijos, quienes formaban las tribus de Israel. Según Génesis 48:5, Manasés es considerado el patriarca de la tribu israelí de Manasés, una de las 12 tribus de Israel. Jacob también bendice a Efraín por su hermano alcalde. Respecto al origen y significado del nombre Manasés, es interesante notar lo que se encuentra en Génesis 41:51, donde José explica que llamó a su hijo Manasés porque yo le digo que se olvide de todo mi trabajo y de toda mi casa sacerdotal. Curiosamente, en hebreo fenicio, Manasés significa olvidar lo olvidado. En definitiva, el nombre lleva el significado de débil o debilidad, haciendo referencia a los días difíciles que afrontó José, especialmente durante su esclavitud, que fueron los momentos más débiles de su vida. En el contexto arameo, la debilidad está directamente relacionada con los días de decadencia que vivió José. En el libro de Crónicas encontramos más información sobre la vida y biografía de Manasés. En el capítulo 7:14 leemos que nacieron los hijos de Manasés, y su concubina, la mujer aramea, dio a luz a Maquir, sacerdote de Galaad. De esta historia entendemos que la esposa de Manasés era una mujer siria de origen arameo. Para quienes siguen el canal, suelen hablar de los Hicsos en Egipto. Para quienes no los conocen, los Hicsos, también conocidos como Hekahasut en egipcio, que significa gobernantes de tierras extranjeras, fueron grupos de pueblos semitas que ingresaron al vecino Egipto en el año 1900 a.C. y se establecieron en Egipto, dejando muchos descendientes. Estas aldeas semíticas sobre el terreno se integraron, pero también ocuparon posiciones de poder, incluidos faraones y gobernadores semíticos como José, junto con otros administradores y gobernadores de la época. Los Hicsos son históricamente importantes porque fueron los primeros gobernantes extranjeros en conquistar y controlar Egipto. Probablemente se originó en Canaán, la región que ahora incluye Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria, y finalmente se estableció en la región del delta del Nilo, en el Bajo Egipto. Las dinastías Hyksan gobernaron Egipto durante unos 150 años y establecieron su capital en Avaris, en la región del delta del Nilo. Durante su gobierno, introdujo nuevas técnicas militares, armamentos y prácticas administrativas que influyeron significativamente en la cultura egipcia. Es bastante intrigante la información de que Manasés se casó con una mujer de origen arameo. Esto demuestra que,
A pesar de que la esposa de José era egipcia, su joven Manasés mantuvo las tradiciones semíticas al casarse con una mujer de origen sirio. Esto refleja la continuidad de las costumbres israelíes, que también tienen raíces semíticas. Las Sagradas Escrituras son claras respecto de la importancia de preservar estas tradiciones. Por ejemplo, Abraham ordenó a su siervo, que era sirio, que se casara con mujeres de entre sus propios padres para casarse con Isaac. De manera similar, cuando Isaac bendijo a Jacob, le indicó que no se casaría con mujeres cananeas, sino solo con mujeres de su propio linaje, es decir, alambres u otros pueblos semíticos. Ahora, respecto al segundo hijo de José, está tu hijo que se llama Efraín. Según el libro del Génesis, la madre de Efraín era Asenat, lo que la convertía en hermano de Manasés e hijo de Jacob. Efraín nació antes de la llegada de los israelitas a la tierra de Canaán. El libro de Números enumera a 3 de los hijos de Efraín: Sutela, Bequer y Tahán. Sin embargo, en las primeras crónicas se menciona a otros niños, entre ellos Ezer y Elead, que fueron asesinados mientras intentaban robar dinero a los habitantes locales. Después de su muerte, Efraín tuvo otro hijo llamado Bería, quien fue antepasado de Josué, hijo de Nun, quien dirigió las tribus israelitas en la conquista de Canaán. Según la Biblia, la narración sobre el rey Jeroboam, quien se convirtió en el primer rey del reino del norte de Israel, revela que él también era de la casa de Efraín, descendiente directo de este patriarca. Respecto al significado y origen del nombre Efraín, José le dio este nombre a su segundo hijo, explicando que «Él me dio frutos en la tierra de mi aflicción». Algunos intérpretes del Génesis relacionan el nombre Efraín con la raíz hebreo-fenicia, que significa «ser fructífero», haciendo referencia a la capacidad de José para engendrar hijos, especialmente durante su estancia en Egipto. Por tanto, el nombre Efraín puede interpretarse como «será fructífero». Otro significado del nombre Efraín proviene de la lengua babilónica asiria-acadia, ofreciendo una interesante interpretación en el contexto del verso del que José lo nombró. Esta interpretación deriva de los términos U más Rim, resultando en Grim, que podría significar la gracia del más alto o agraciado por el más alto. Este significado babilónico asirio tiene un significado lingüístico mayor si se considera la cultura semítica nativa de José. En las antiguas culturas semíticas se valoraba profundamente la prosperidad a través de la descendencia. Tener numerosos hijos fue uno de los mayores indicadores de éxito y bendición. Los antiguos semíticos daban suma importancia a la capacidad de engendrar numerosos descendientes. El destino final de la tribu de Efraín es un tema fascinante, especialmente considerando la narrativa de Jacob, muriendo y bendiciendo a Efraín en lugar de a Manasés. Pero Manasés era el primogénito y tradicionalmente el que debía ser bendecido primero. Jacob bendijo primero a Efraín, lo cual es bastante curioso. El texto que describe esta bendición menciona la palabra shekel, que la literatura rabínica clásica interpreta de diversas formas esotéricas. Algunas fuentes rabínicas asocian el shekel con la sabiduría, lo que indica que Jacob era plenamente consciente de lo que estaba bendiciendo. Otras fuentes sugieren que shekel implica que Jacob estaba transfiriendo la primacía de Manasés a Efraín. Además, existen otras interpretaciones de shekel como símbolo del poder de Jacob para instruir y guiar a través del Espíritu Santo. Estas interpretaciones demuestran la profundidad de la narrativa y la complejidad de las tradiciones y creencias semíticas, donde la bendición de Jacob refleja tanto la sabiduría divina como una reconfiguración del destino de las tribus de Israel. En las fuentes rabínicas clásicas se describe a Efraín como modesto y desinteresado. Estos textos afirman que su modestia y altruismo eran tan profundos que Jacob profetizó que Efraín tendría precedencia sobre Manasés, su hermano alcalde. Según estas fuentes, Dios honró la bendición de Jacob, convirtiendo a Efraín en líder de todas las tribus, lo que podría considerarse un presagio de Josué, quien lideraría todas las tribus.
En cuanto a la cuestión lingüística, se sabe que las tribus de Manasés y Efraín eran de ascendencia mestiza y que su madre, Asenat, era egipcia. Por tanto, es correcto decir que adquirieron un conocimiento considerable de la lengua egipcia gracias a su madre, una mujer de origen egipcio. Además, hablaba con fluidez el idioma arameo de su sacerdote y más tarde aprendió el idioma cananeo, que hoy se conoce como hebreo. Un ejemplo interesante de esto se registra en el libro de Jueces 12, donde se informa que cuando los fugitivos efraínitas intentaron cruzar el río Jordán, dijeron que pronunciaron la palabra Shibolet. Sin embargo, debido a su herencia egipcia, no pudo pronunciarlo correctamente y en su lugar utilizó la forma Sibolet. Esta dificultad lingüística provocó su identificación y en consecuencia su condena a muerte. Esto puede interpretarse como un legado lingüístico de los efraimitas, influenciado por su origen egipcio, que afectó su pronunciación de la lengua fenicia o hebrea. En mi sincera opinión, me refiero a los dialectos regionales presentes en la lengua de Canaán dentro de cada tribu de Israel. Como conocemos y entendemos el idioma hebreo, sabemos que era el idioma de los israelitas desde el libro de Jueces capítulo 3, cuando comenzaron a mezclarse con los cananeos. Desde entonces, han adoptado su propio dialecto cananeo. En mi opinión, esta es simplemente una forma regional de hablar, y los efraimitas fueron condenados por no poder pronunciar correctamente la palabra Shibolet, en hebreo fenicio, revelando así su origen a través de su dialecto local. Espero que hayas disfrutado este video. Si has llegado hasta aquí, déjame darle me gusta y compartir este video con otras personas interesadas en la historia de los hijos de José, Manasés y Efraín. Te invito a ver cualquiera de los 2 videos que aparecen en pantalla. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.